Esta mañana tenemos la clase de liderazgo que estamos tomando el tema del libro del escudero. Y en este libro, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo se llama el libro, ¿verdad? Cómo ser un buen escudero, ¿verdad? El autor es Terry Nance. Y obviamente lo estamos aprendiendo. La semana pasada vimos la introducción y esta semana vamos a aprender la necesidad de un escudero. En la siguiente página vamos a aprender la definición del escudero. Esa está en la página 11. Está en la página 11. Está a la mitad del libro, dice la necesidad. La necesidad de un escudero. ¿Ok? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tiene, hermana Canela? No trajo celular. Ok, dice, mi pastor entiende mi llamado y la unción que Dios en mi vida, y sus deseos es verlos realizados. Por otra parte, yo entiendo mi deber dado por Dios de apoyar a mi pastor y ayudarlo a realizar la visión que Dios nos ha dado y someterme completamente a él. El día de ayer, en el taller que tuvimos, aprendimos, valga la redundancia, de liderazgo, la importancia de entender nuestro llamado y a quién nos llamó Dios, a dónde nos llamó Dios y qué es lo que tenemos que hacer con nuestro llamado. Creo que fue tan claro y tan específico, ¿verdad? De saber qué es lo que Dios busca de nosotros, ¿verdad? Y cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, ¿verdad? Que cuando hay un llamado, obviamente Dios estará detrás de usted, ¿verdad? O estará enfrente de usted haciendo las cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, cuando hay un llamado de parte de Dios, es más que claro que si Dios te llamó, Dios te va a proteger, Dios te va a guiar, ¿verdad? Entonces, este día vamos a aprender lo mismo. Y si mi pastor entiende mi llamado, ¿verdad? ¿Qué padre de familia no entiende cómo es su hijo? Y qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al hijo, ¿cierto? Por eso hay una comunicación. Por eso es que el padre conoce bien a los hijos, ¿verdad? Siempre es importante que haya una buena comunicación entre ambos, igual entre el pastor y las ovejas, que siempre haya comunicación, saber cómo es cada persona. De antemano, un servidor conoce a cada persona de ustedes, ¿verdad? Puedo hacer un diagrama de cada uno de ustedes, de cómo son, cómo es su carácter, cómo es su vida, sé dónde es fuerte, sé dónde es débil, ¿verdad? Porque Dios nos lo enseña, Dios nos lo muestra, Dios nos revela. Además, ¿verdad? Que es algo que Dios nos ha dado. Ok, hay un gran temor hoy en día entre muchos pastores de sus asociados. Están tratando de robar las ovejas. Como resultado, hay poca confianza entre el pastor y sus asistentes. No hay acuerdo entre ellos. Yo creo que Dios tiene alguien preparado para cada pastor y otro dentro de cada de los 5 ministerios. Alguien que apoye al pastor en el ministerio. Yo veo grandes ministerios que se levantan alrededor de una persona. ¿Qué sucederá cuando esa persona se vaya? A saber que la oveja no puede funcionar como cuando el pastor sale de viaje. Nos dice mucho a favor del pastor o de cualquier hombre de Dios. Y eso es importante. Le decía la vez pasada, ¿no? Yo recuerdo a un pastor amigo mío que falleció, ¿verdad? Que ahora que falleció, pues desafortunadamente no dejó a nadie preparado. Entonces, ni la esposa, ni los líderes pudieron ayudarlo, ¿verdad? Cual más quería ser el pastor de la iglesia. No sé cuántas divisiones hubo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y a la pastora o a la líder o a la esposa del pastor la sacaron literalmente por 2 años de la iglesia. Porque no hubo alguien que tuviera ahora sí que al estándar de que el pastor demandaba o de liderazgo. Porque realmente no quiere una responsabilidad. Nomás queremos venir a tener un título, pero no queremos la responsabilidad que esto lleva. Entonces, ser un pastor o ser un asociado de pastor o ser el copastor o ser el diácono lleva una responsabilidad, no solamente de venir y tener un título, es de saber que me voy a cargar a cuestas la iglesia. No nomás decir, yo tengo un liderazgo y voy a ejercerlo como salga. No, es una responsabilidad.
para ejercer ese trabajo. Entonces, algo que tenemos que aprender y que les he venido enseñando es que tenemos que hacerlo con pasión, hermanos. Tenemos que apasionarnos en lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que entregarnos. Y eso es lo que nos falta. Eso nos falta como líderes. Tenemos que entregarnos al llamado. Tenemos que entregarnos a la iglesia como Cristo se entregó por ella. ¿Verdad? Hacerlo todo con amor, hermanos. La palabra nos da muchas citas en la palabra. Nos dice que todo lo que hagamos, ya sea hecho de palabra, lo hagamos como para quién. Como para Dios, pero no es cierto. Siempre terminamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios demanda. ¿Verdad? Lo terminamos haciendo a la manera que queremos y no como Dios desea. ¿Cierto? Primero, dentro de todos los parámetros de Dios, habla de responsabilidad. Nos habla de orden. Y la mayoría llegamos tarde. La mayoría ponemos una excusa y otra excusa para hacer lo que Dios demanda. ¿Cierto? Siempre ponemos otra prioridad antes que Dios. Y cuando Dios es primero en todas las cosas. Dice por aquí, ¿verdad? Las ovejas deben de poner sus ojos en Jesús y no en el pastor. Y debe haber hombres capaces de llevar el ministerio cuando el pastor se ausenta. Gracias a Dios aquí, ¿verdad? Puedo decir que tengo la confianza de que si yo salgo, ahora que voy a salir, va a quedar la iglesia en buenas manos. No me tengo que preocupar, ¿verdad? Porque sé que mi hermano y mi hermana, que los tomamos como pastores, como copastores, sé que son responsables, que sé que son hombres y mujeres de oración. No tengo ninguna preocupación en ese aspecto. Entonces, qué importante que usted como líder tenga detrás de usted una persona que sabe que le va a ayudar, que va a ser responsable cuando usted no esté. Lo importante es escoger a alguien que Dios, ayer nos decían, ¿verdad? Dios te va a poner la persona adecuada contigo. Gente que va a estar contigo peleando. Entonces, dice ahí en la página 12, ¿verdad? Empieza con una pregunta. ¿Dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiera puesto una porción de sí mismo en los 12 discípulos? ¿Qué hubiera pasado si en el día que Él ascendió al Padre nadie lo hubiera visto irse y luego se encargara de su ministerio en la tierra? Yo le hago esta pregunta de suma importancia. Cada pastor o líder espiritual, si tú te fueras sacado de la escena hoy, ¿dónde estaría tu ministerio mañana? Muchos tendrían que admitir que el ministerio sufriría. El ministerio de Jesús creció y se multiplicó. Eso fue porque había escuderos apoyando. ¿Verdad? Los 11 discípulos los 12, ya sabemos que uno traicionó, pero los otros 11 cumplieron un trabajo que Dios le delegó hasta después que llegó el apóstol Pablo, ¿no? Que hizo grandes cosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a definir la palabra escudero. La definición de la palabra escudero. Dice, la palabra escudero aparece 18 veces en la concordancia Strong. Todas las referencias son del Antiguo Testamento. Cada una tiene 2 números de referencias, indicando que la palabra fue traducida originalmente de 2 palabras hebreas. Antes de dar comienzo al estudio de las escrituras donde aparece esta palabra, vamos a considerar su significado original, el cual debe quedar firmemente establecido si el verdadero significado del término ha de ser comprendido de lleno. Como habrá notado, la palabra escudero fue traducido de la palabra hebrea. La primera es nasa o nakat. Es una palabra primaria cuyo significado primitivo es levantar. ¿Cuál es el primer trabajo que tiene que hacer un escudero? Levantar. Tiene gran variedad de aplicaciones, tanto figurativas como literales. Algunas de las aplicaciones más interesantes son aceptar
avanzar, adelantar, tolerar, sobrellevar, llevarse, lanzar, desear, suministrar, promover, dar, ayudar, levantar en lo alto y elevar, perdonar, subir, estimar, respetar, avivar y ceder. En pocas palabras, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, estar sometido bajo esa autoridad. Como un hijo al Padre, o como Cristo a Dios. Es el trabajo de un escudero. El trabajo es levantar, ¿verdad? Tolerar, sobrellevar, llevarse, lanzar, desear, suministrar, promover, dar, ayudar, levantar en alto, elevar, perdonar, subir, estimar, respetar, avivar y ceder. Todos estos adjetivos son los que tiene que tener un escudero. Que no es difícil, claro que no es difícil, hermano. Se le dice a un hombre, ¿verdad? Que en su tiempo, cuando fui miembro de la iglesia, ¿verdad? Hice todo esto con mi pastor, ¿verdad? Todo el tiempo estuve detrás de él, viéndolo como ser humano, ¿verdad? Con todos sus errores, con todos sus aciertos, viéndolo como un ser humano, como un esposo, como un hombre, como un amigo. Y sobre todo esas cosas, aceptando lo que él era, porque seguía siendo humano, seguía siendo un ser humano, que Dios puso encima de mí como mi pastor, como líder, como mi cabeza, pero que yo entendí que Dios me había llamado para levantar su ministerio, para empujar su ministerio, ¿verdad? Para promover el ministerio de él, para cuidarlo, para promoverlo. Y ustedes lo han visto, yo siempre hablo maravillas de ellos, nunca hablo los errores, aunque los tuvieron, ¿verdad? Pero yo siempre hablo maravillas de mis pastores. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. ¿Verdad? De que sí hubo errores, claro que los hubo. Pero repito, ¿qué padre de familia no tiene errores? ¿Y a poco porque tuvo errores dejó de ser su papá? ¿Verdad que no? Al contrario. Siguió siendo nuestro padre. Y lo seguimos, lo amamos de igual manera, con todos sus aciertos. ¿Verdad? Yo creo que por eso, hermano, es importante que usted se dé cuenta que al pastor se le debe de ver de igual manera. Como un padre, no es que le llamamos padre, punto, pongo un punto ahí, ¿verdad? Somos pastores, somos líderes, sí, pero debemos de amarlo de esa manera. Yo lo digo porque ustedes me han visto, yo cuando veo a mis pastores, yo los abrazo. Ayer no me senté hasta que no abracé a mi pastor, ¿verdad? Lo ando cazando, ¿dónde está? Le pego un chico abrazo, así me siento. ¿Por qué motivo? Porque yo siento ese amor por él, ¿verdad? De cuidarlo, de protegerlo. Y aún como pastor, como consiervo de él, ustedes han visto, yo le cargo su mochila, busco donde lo siento, cuido, atenderlo. ¿Por qué? Porque es mi pastor. Aunque ahora somos, vuelvo y repito, somos consiervos, pero aún con todo eso, no se me olvida, ¿verdad? Que es mi pastor. Nunca se nos debe de olvidar eso. ¿Verdad? Que estamos para servir. Si Jesús vino a servir, hermanos, nosotros ¿qué esperábamos hacer? Más que servir, ¿cierto? Amén. La segunda palabra viene de la palabra hebrea kelit, de la raíz kalá, que significa poner. En pocas palabras, solucionar todos los problemas, ¿verdad? No acarrear problemas, es ponerles punto. Ponerles punto a esta situación. Para eso Dios nos llamó, valga la redundancia. Atrás dice, ¿verdad? Las aplicaciones son es aceptar, avanzar, adelantar, tolerar,
¿verdad? Sobrellevar, llevarse, lanzar, desear, suministrar, promover, dar, ayudar, levantar, en alto, elevar, perdonar, subir, estimar, respetar, avivar y ceder. En pocas palabras, mi trabajo como escudero es quitarle todas las cargas a mi líder y a mi pastor. No dejar que los problemas lleguen allá. Ponerles fin yo de este lado, antes de que lleguen allá. De hecho, lo hacemos en las plantas donde trabajamos, ¿no? En las empresas donde trabajamos. Al que escogen de líder es ese punto, ¿no? De que los problemas no lleguen a más arriba. Y si llega, es porque ustedes así saben, hubo este problema, pero lo solucioné. ¿Verdad? Porque tenemos que dar cuentas de eso. Pues ¿sabe qué? Hubo un problema, pero lo paré cuando comenzó. O hice esto, o hice aquello, pero ya está solucionado. Ese es nuestro trabajo. Que no llegue más allá. Eso es lo que significa ser un escudero. Terminar, ¿verdad? Con todo esto. Entonces sí que nos queda claro la palabra escudero. Hermana Josefina, ¿le quedó claro? Hermana Avi, ¿le quedó claro? ¿Me la puede traducir? O explicar lo que usted entendió. Pues que un buen escudero tiene que solucionar cualquier problema que se avecine. Obviamente solucionarlo, pero pues tenemos que, ya cuando esté solucionado, llegarnos a nuestro pastor y comentarle que hubo algún problema fuerte y que se pudo solucionar. O sea que estamos para solucionar, no para hacer más grande el problema. Vamos a seguir leyendo más parte de esto. Dice, la segunda palabra, que es la palabra kelid o kalat, que es la que estamos viendo, significa poner fin. Algunas de las aplicaciones son de esta palabra. Son completar, consumir, destruir totalmente, terminar, acabar, obtener completamente, arrasar por completo. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Es arrasar completamente. Dice, de estas dos palabras hebreas podemos ver que el deber del escudero era estar al lado del líder para asistirlo, ponerlo en alto y protegerlo de cualquier enemigo que pudiera atacar. ¿Verdad? De cualquier enemigo que pudiera atacar. Desarrollando el espíritu de un escudero. Mi propósito al escribir este libro no es para jactarme de cuán humilde soy por servir a mi pastor, sino para ayudar a poner fin a la división en el cuerpo de Cristo. Como todos los que leen este libro, yo también tengo que luchar contra las tentaciones de involucrarme en contiendas y rehusarme a someterme a ciertas áreas de mi vida. Pero el Señor me ha dado la gracia y he aprendido a llamarlo a Él y a confiar completamente que Él dirija mis pasos. Tú también puedes ser liberado de la rebeldía y las contiendas cuando desarrolles el espíritu de escudero, aunque este libro es escrito desde el punto de vista y posición de un ministerio asociado. Por favor, no piense que no puede aplicarse a usted. Ayudaría a cualquier que sea parte del cuerpo de Cristo que desea realizar su llamado divino. A la persona que ministra alguno de los 5 ministerios mencionados en Corintios 12, le diré, nunca llegarás a un lugar donde no tengas que someterte a alguien. El espíritu de un escudero es el espíritu de Cristo, el corazón de un servidor. Ahora veamos las funciones del escudero. ¿Verdad? Entonces, sí nos queda claro cuál es el punto de trabajo de un escudero. ¿Verdad? De que los problemas no lleguen más allá. ¿Verdad? Que si alguien habla mal de tu líder, pararlo inmediatamente. Es inmediatamente. ¿A quién de ustedes le gusta que hablen de su mamá? ¿O de su papá? ¿O de su hijo? ¿Verdad que no? Nos duele. Así debemos de ver a nuestro líder. Que nos duela, que hablen de él. Porque muchas veces lo hacen sin desconocimiento. Muchas veces no conocen los por qué. Y solo dan su punto de vista. Yo lo he visto muchas veces, siempre critican algo que no saben.
Nunca buscan la segunda parte para saber qué sucedió, si realmente es verdad o no es verdad. Yo siempre veo a las personas así. Las personas que hacen juicio inmediatamente es porque no escucharon la segunda parte. Siempre se quedaron con la primera. Y con eso hacen ya juicio. Y ya de ahí se quedan. Y nunca esperan a, oye, ¿qué pasó? ¿Es verdad lo que están diciendo de ti? Pues es importante, ¿verdad? Que siempre que pase esto, va a ser que no quiero saber nada. Sea cierto o no sea cierto, Dios hará lo que tiene que hacer con la persona. Si eres culpable, Dios hará algo. Si tú eres culpable, Dios hará contigo. Pero yo no puedo permitir que tú hables. Porque es mi Padre espiritual, es mi líder, a la cual debo darle la honra como Dios lo demanda. ¿Verdad? Dice a que honra merece, dale honra, ¿cierto? Dice el libro de Romanos. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. Siguiente parte. La segunda clase que vamos a empezar ahora es la función de un escudero. ¿Verdad? Está en la página 15. ¿Sí lo descargó, hermana? No lo ha descargado. Ahí está en la clase de liderazgo, ahí está el libro. Ahí usted lo puede descargar. ¿El libro del escudero? Sí. Es que sí lo tengo. Dice, punto 2, la función de un escudero. Al examinar la función de un escudero, quiero que permita que el Espíritu Santo toque su corazón y te revele dónde has fallado en tu liderazgo. Toma la decisión sería de liberarte de cualquier indicio de rebeldía, contienda, competencia y rencor, decidiéndote a ocupar finalmente tu lugar en el cuerpo de Cristo. La función principal de uno que ha sido designado como escudero es de servicio. Debe ayudar a asistir a otros. Veamos las diferentes formas que toma este servicio. Los deberes de un escudero. Los deberes. Un escudero debe fortalecer a su líder. Debe de fortalecer a su líder. Solo por su presencia, un verdadero escudero siempre demostrará y producirá una actitud de fe y de paz. Si va a tener éxito en tu servicio como un escudero para tu pastor, él debe percibir el gozo y la victoria como parte de tu vida integral. Eso solo le ministrará. Es de gran alivio para el pastor saber que no tiene que sostener a su asistente física, mental y espiritualmente. Muchas veces ha visto pastores agotados física y emocionalmente porque sus asociados siempre necesitan algo. Y ayer no lo decía el pastor, ¿se acuerdan? Ayer no lo dejaron bien en claro, ¿cierto? Que muchos de esos pastores se cansan y no tienen tiempo de nada. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Siempre estamos corriendo. Siempre con el reloj en la mano, viendo los tiempos. Y ciertamente, ¿verdad? En mi caso, ayer decían las enfermedades, yo no sufro ninguna enfermedad, pero sí hay cansancio físico, hay agotamiento, ¿verdad? Por todo lo que tenemos que hacer. Ayer todo el día en el taller, en la tarde venir a vender, en la noche llegar a seguir estudiando, en la mañana traer muy temprano a seguir estudiando. ¿Qué tiempo de descanso? No hay tiempo. Entonces, eso es importante. Que haya alguien que te quite peso. Que te quite bastante peso. Que diga, pastor, no haga eso, yo me encargo de hacerlo. Yo me encargo de hacer eso. Y eso es bueno. ¿Verdad? Recordamos mi esposa y yo que cuando estábamos construyendo la iglesia, donde nos congregamos anteriormente, el pastor agarraba la pala y corríamos a quitársela. Nunca dejamos que agarrara una pala para que batiera. Y estaba fuerte nuestro pastor, pero nuestro trabajo era quitarle carga, no darle más carga.
Entonces es nuestro trabajo, quitarle carga a nuestro líder. ¿Sí? Porque las cargas que producen enfermedades, muchas enfermedades, ¿cierto? Muchas veces los pastores están más enfermos por los problemas de la gente que los de su propia casa. Porque ¿qué hago con el hermano que no hace caso? ¿Qué hago con la hermanita que no entiende? ¿Verdad? Y por más que se le da consejos, no entiende. El último termina siendo el enemigo del hermano o del hermano. Sin saber que lo único que desea es un bien para la persona. Entonces, como líderes, usted tiene que ser así. Una vez nuestro pastor nos decía en una clase de tiempo atrás que él tenía 3 tipos de personas dentro de la iglesia, otros tipos de líderes. Al que podía darle más una palmadita, ¿verdad? Al que podía abrazar y al que solamente le podía decir así y preguntarle por qué. Dice que le puedo hacer así, es que sé que él está conmigo en las buenas y en las malas, no tengo que palmearlo. Sé que le hago así, él sabe que lo amo, sabe que estoy con él, sabe que él es mi ayuda, es mi brazo derecho. Y al que lo doy palmeadita, sé que tengo que andarlo puchando. Sé que de vez en cuando tengo que decirle, hey, te amo, para que no se le olvide. Y al que lo abrazo, es porque sé que está débil. Sé que necesita de mí. Sé que tengo que levantarlo muy seguido. Sé que tengo que pucharlo. Entonces a mí me quedó muy claro. Dije, yo quiero ser de los que nomás le hagas así. Y cierto, Jesús lo hizo en la palabra. ¿Verdad? En Mateo y en Marcos 9 nos habla de un hombre, ¿verdad? Que le decía, Señor, ahí anda un hombre que no anda con nosotros. ¿Lo reprendemos? Jesús le dijo, no, el que no junta conmigo, ¿sí recuerdan? Contra mí desparrama. Pero el Dios lo puso. Y así debe de ser. Para saber que hay gente que nosotros le podemos hacer. Porque sabemos que Él va a estar con usted. Y no hay otro que abrazarlo como niño pequeño. Y ustedes como padres lo saben. Sabe a quién puede apapachar, y sabe quién puede cuidar, y sabe quién es su hijo fuerte. Y sabe cuál es su debilón, que siempre tiene que andarlo cuidando, protegiendo, llamándole, y se pone triste porque no le llama. Y el que le llamamos aquí va como el consentido, el chipi. ¿Cierto? Y al otro no sabemos de qué, no, él es el fuerte de la casa, él es el que sabemos que está con nosotros. El que siempre va a llegar a regañarte. Papá, entiende, mira, no quiere. ¿Verdad? Entienda mamá, entienda papá, así es. Y el otro, no, ay. Siempre se que te generan muchísimos problemas, por eso hay que andarlo cuidando, hay que andarlo apapachando, hay que andarlo arreando. ¿Cierto? Yo lo entendí de esa manera. De una forma muy coloquial, pero es muy cierto. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser líderes que quiten peso, no que añadan peso. Ahí sí que usted sabe que si un día le doy una palmeadita, si sabe que le doy un abrazo, ¿verdad? Solamente le hago así, sabe cuál es su condición dentro del corazón del pastor. ¿Sí me explico? Ok. Volvemos al punto, ¿no? Dice, solo por su presencia un verdadero escudero siempre demostrará y producirá una actitud de fe y de paz. ¿Verdad? De fe y de paz. El saber que se le delega algo y sabe que lo va a hacer. Que no hay que llamarle 3 veces. Que no hay que preguntarle, hermano, ¿lo hizo? Sabe
que lo hizo. ¿Verdad? No que, ay, se me olvidó. Ah, es que no tuve tiempo. Ah, es que me pasó un imprevisto. ¿Verdad? Se lo digo de todo corazón. Y ayer nos lo decía siempre el pastor, nos lo repitió muchísimas veces esta frase, ¿no? El liderazgo así debe ser. Debe ser comprometido. Dime. Por eso cuando hay este tipo de eventos de talleres, de conferencias, de seminarios, por eso como pastores les insistimos al liderazgo que asistan, porque es una forma de nutrir su liderazgo. Ayer nos lo dijeron muy clarito. Y pues quien fuimos, ¿verdad? Vimos la mano de Dios, como hasta el predicador brotaba lágrimas y gemía del alma. Que como a veces nosotros mismos los pastores permitimos esos liderazgos, es mejor decirles, atienda en su casa y diga lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos dañando el cuerpo de Cristo a través de estos liderazgos. Y no somos nosotros los pastores, porque arriba de nosotros, los pastores, tenemos a alguien más que nos está exigiendo y que dijo que como tenemos las iglesias, que en vez de llenarse se vacían, pero ¿por qué? Porque el liderazgo tiene que trabajar juntamente con sus pastores, unirse a la misma visión. Y pues nosotros a veces, y eso es en general en muchos pastores, a veces permitimos todo eso también porque no se dañe el liderazgo, pero al final y al cabo venimos dañando el liderazgo y la congregación, porque debajo de cada líder hay un grupo. Entonces si los líderes no se dan el tiempo, no le dan el valor a esto tan precioso y tan hermoso que nos escudriña la mente, el corazón y el alma, como dice la palabra, penetró hasta los tétanos. O sea, si no damos el tiempo para una nutrición y crecimiento espiritual, ¿cómo vamos a ejercer nosotros como pastores? Teníamos una conversación tú y yo como pastores de que vimos que faltaron pastores el día de ayer, los pastores, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nosotros con autoridad, con Dios, a querer tener un buen liderazgo, un buen pastorado, si nosotros mismos no atendemos el llamado de los que tenemos más arriba? Entonces es bien importante, lo comento porque es la clase del escudero y del líder. Lo comento porque es bien importante que ustedes se nutran, porque a veces traemos evangelistas, predicadores de otros países para este evento como el de ayer. Y gracias a Dios porque a alguien se le ocurrió que no trajéramos a nadie, que fuera nuestro predicador y nuestro orador, el pastor Rencomo, que es un pastor que da clases y es mentor de pastores en diferentes países. Y ayer vimos un resultado bien bonito. Entre los pastores nos hemos comunicado y fue una gloria tremenda. Así es que para el buen escudero, para el buen pastor y para el buen líder, indudablemente tenemos que nutrirnos de estos refrigerios. Gracias. Ok, para terminar con este punto que estamos viendo, el punto número 1 dice, tú debes estar asistiéndole, proveyéndole descanso mental y corporal, Amén. al demostrarle que tu fe es fuerte y activa, ¿verdad? Verso atrás dice, tu pastor tiene suficientes ovejas que atender, él no necesita otra, ¿verdad? Entonces tenemos que ser esa persona que podamos traer descanso, no más problemas, descanso. Punto número 2, dice, debe tener un hondo sentido de respeto hacia su líder y aceptación y tolerancia a la personalidad del líder y su forma de hacer las cosas. ¿Sí? Aquí les voy a poner un ejemplo. Hermana, quiero que me dé un resultado que me dé 10. Ya sé que lo multiplique, ya sé que lo sume, ya sé que lo reste, pero quiero que me dé un total de 10. Deme un resultado. ¿Cómo? Deme un resultado que me dé una cifra que diga 10. Ya sea que lo sume, lo reste, lo multiplique. 5 más 5. 5 más 5 me da 10. Keila, dame una cifra. Ya sea multiplicado, restado,
Sumado. 5 por 2. 5 por 2, 10. ¿Está bien, hermana? 7 más, ¿qué? Más 3. Más 3. ¿Qué lo quiere enseñar con esto? Que no importa cómo sea que se haga, multiplicado, restado, sumado, el resultado tiene que ser 10. Dentro de la iglesia es igual. Todos buscamos ir al cielo. Todos buscamos ser salvos. Todos buscamos, ¿verdad?, hacer algo para Dios. Cada uno de ustedes tiene una forma de pensar. Cada uno de ustedes tiene una manera de ver las cosas. Y el resultado es el mismo. ¿Sí me explico? El fin es que debemos de lograr es que agrademos a Dios. Que lo agrademos. Que honremos a Dios. Por eso siempre le digo, hermano, hágalo como usted crea. Porque si yo lo veo de mi manera, no le va, a lo mejor no lo va a hacer como yo lo sé hacer. ¿Sí me explico? Por decir, mi hermana que hace un mole muy rico, yo no lo voy a hacer como lo hace la hermana. Yo lo hago diferente. Pero el resultado es igual. Y cada quien lo va a hacer diferente. Pero el resultado es el mismo. Entonces, el resultado en Dios es que queremos que el nombre de Dios sea altamente glorificado. ¿Cierto? Que hablen bien de Dios, que por lo consecuente van a hablar bien de tu iglesia, van a hablar bien de tu pastor. ¿Cómo lo hagas? Usted sabrá cómo hacerlo. Hay que preguntarle a Dios cómo hacer las cosas. Habrá muchas maneras de hacerlo. Yo le puedo dar ahorita no sé cuántas formas para decirle el resultado de 10. Ya sea sumado, restado, dividido, multiplicado, como sea, me va a dar 10. Pero lo que voy es, hay que hacerlo siempre para Dios. La forma, usted sabrá. Pero siempre que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea glorificado, que su iglesia, ¿verdad?, hablen bien de su iglesia y que hablen bien de su líder. Por lo consecuente, hablarán bien de usted. ¿Sí explico? Dígame, hermano. Pero solo quería comentar que yo, o sea, tengo una duda respecto a lo que está hablando. Lo que quiero que me diga es que yo, ¿cómo le haría si un líder habla mal de mis pastores cuando sabemos que eso está mal? Y en ocasiones son líderes que están muy cerca de ustedes. Yo me siento mal por eso y quisiera que usted me diera un consejo respecto a eso. O sea, ¿qué hacer para no, pues yo mismo, que será pecar, por decirlo así, pero sí está mal respecto a que ese líder que está arriba de mí, cómo confrontarlo yo y decirle que está mal, que esté hablando de ustedes, siendo que son líderes que están muy cerca de ustedes? Esa es mi duda respecto al tema que está dando. Ok, lo acabamos de decir, hermano, tenemos que parar. Con mucho respeto y mucho amor. Tenemos que pararlo. Le repito, yo lo hice mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo fui miembro de la iglesia y cuando yo miraba que alguien se levantaba en contra de mi pastor, cual fue, si ya fuese que estuvo en Estados Unidos, ¿verdad? Aún encima los diáconos me pues, tranquilos, es mi pastor y aunque usted tenga el diaconado, con todo respeto se me calla. Él es el pastor. Y si él lo dice así de esa manera, se hace y se respeta. Aquí tengo mis cuatro testigos, ¿va? Muy seguido me paraba con los diáconos con todo respeto. Porque como ya eran los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces sentían los que tenían el power, pero les faltaba conocimiento bíblico y ahí es donde entraba un servidor. Digo, ya lo ordenó el pastor. También nos pasó eso aquí en Juárez con un pastor que era su propia familia. Sí, no, por eso. Lo palmeaba y hablaba mal de él y no le decía pastor, sino le decía Muñoz o Alfredo. Entonces sí, nosotros los poníamos en orden porque eran nuestros pastores.
hasta lo que voy es, tenemos que saber. Y tenemos que, como le repito, ¿verdad? Aún los propios familiares los parábamos el alto. Usted le irá ya en su casa de esa manera. Pero de la puerta para adentro es el pastor. Y así se le tiene que hablar. Con respeto y con honra. Si usted en su casa le quiere decir como quiera porque crecieron juntos, uña y mugre, como usted quiera decirle, pero de la puerta para adentro es el pastor. Se tiene que decir pastor. Y se tiene que honrar. Si ya en su casa, ¿verdad? Usted como tal vez es su padre, tal vez es su amigo, tal vez es su hermano, allá. Pero aquí es el pastor. ¿Verdad? Y siempre tenemos que saberlo, hermanos. Dígame, ustedes ya me conocen. Yo siempre que veo a mi pastor le digo, pastor. Y lo abrazo, donde quiera que me lo topen, me le digo mi pastor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para mí es un hombre de honra para él. Simplemente lo honro. Y siempre que llegaba alguien, sea quien sea, le parábamos el alto. Sea quien sea, le parábamos el alto. Entonces, hagamos esto, ¿ok? Cometimos nosotros ese error, pastor. Sí, hermano. ¿Te acuerdas con él? Con él. Ah, que lo dábamos aquí. Porque juntas estuvieron en la iglesia, crecieron juntas, mis hijas y ella. Cuando llegaron a pastorear aquí, no le decíamos pastora, la hablábamos por su nombre y pues y las hermanas, los hermanos nos veían raro, que no la respetaban. Esa puerta, por favor. Ok. Entonces, si nos queda claro este punto. Lo que acabamos de repetir es quitarle peso, carga a esto. Yo sé que para mucha gente no les es fácil, pero no es imposible. Ya que usted lo practica, mi hermana. Por ejemplo, cuando haya una inquietud y que sea, o sea, porque la pastora lo ha dicho, cuando tengan alguna inquietud, algo, pregunten. Entonces, usted habla de quitar carga y es cierto, es lo que se debe de hacer. Pero cuando hay esa inquietud y uno no quiere, por ejemplo, preguntar al hermano, se va a desparramar lo que yo tengo, ¿verdad? Y se va a prestar a mala interpretación. Entonces hay que se queda callado. No, usted lo está diciendo, hermano, y volvemos al punto. Solamente hay que definir. Muchas veces se hace con dolo. Y otro es por preguntar para saber o disipar una duda. No con dolo para dañar, lastimar o murmurar. Son cosas diferentes. Muchas veces se pregunta porque me quedó por ahí una duda y no hay quien me la pueda explicar. O lo hago porque tengo una necesidad de aprender. ¿Sí me explico? Pero no lo hago con la necesidad de lastimar, que es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Déjenme, le pongo pausa a esto.